Tengan todos buenas tardes. Ya en inicio de nuestra charla precongreso, les saluda Ricardo Salgado, miembro del comité organizador del Congreso de Innovación Educativa CIE 2025. De antemano quiero darle la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda charla precongreso sobre innovación académica en salud. Este año, como bien sabemos, el valor institucional para nuestra institución es la excelencia. Por esta razón, el Congreso de Innovación Educativa CIE 2025 busca fortalecer este valor con actividades que estén relacionadas y enfocadas impulsando la excelencia educativa. Para iniciar esta actividad, le cedo la palabra a la licenciada Fede Vázquez, directora de Universidad Virtual de nuestra institución, quien nos dará las palabras de bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto que hayan hecho un espacio en su agenda justo para tener la oportunidad de reunirnos en esta charla precongreso. Y cuando llegan estas charlas, uno dice, wow, qué rápido pasó el año. Estamos nuevamente ante la organización de un nuevo Congreso de Innovación Educativa que seguramente nos va a sacudir por las ponencias, por lo que vamos a compartir durante esos días. Así es que me da muchísimo gusto que si están aquí, seguramente también estarán en la lista ya preparándose para no solo acudir o escuchar las charlas que vamos a tener en el Congreso, sino también para participar activamente. Gracias a estos congresos es que la vida académica en nuestra universidad se activa. Y bueno, sin dar más preámbulo, me da muchísimo gusto tener el honor de hacer la presentación de uno de los ponentes de esta tarde, que va a compartir con nosotros temas acerca de la innovación académica en lo que es lo mejor que él sabe hacer, que es en el campo de las ciencias de la salud. Nuestro ponente esta tarde es el doctor Alejandro Young, que para quienes lo conocen no me dejarán mentir, con su dedicación, con su don de gentes, ha dado un sello interesantísimo a la Facultad de Ciencias de la Salud, pues elevando no solo el nivel profesional de la facultad y de las carreras que dependen de esta facultad, sino también dotando a ese entorno de una calidad humana increíble. El doctor John, junto con todo su equipo de trabajo, hacen una labor fenomenal, enfrentando desafíos tremendos y logrando conquistas y cosas muy buenas que están pasando en la Facultad de Ciencias de la Salud, manteniendo planes de estudio a lo último. Creo que este tema que eligió el doctor Young, hablar de la innovación académica, pues va muy bien con su personalidad y con las cosas que él hace. Se mantiene activo en su profesión. Me asombró mucho oír lo que hace guardias desde hace no sé cuántos años, presidente de la Fundación Angelitos. Bueno, ya ustedes van a conocer un poco más de su currículum y creo que todo este sentido y el propósito que le da a su vida, pues llena muchos espacios y quienes tenemos la oportunidad de interactuar con él, nos sentimos muy contentos de saber que él representa a nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Creo que este tema que he elegido, que es el de la innovación académica, les decía, lo representa muy bien porque pues en esta facultad una de sus características es justamente conectar el presente con el futuro, asumir el pasado, pero asumir también los retos para que nuestros jóvenes se formen en las carreras de las ciencias de la salud con un sello distinto a lo que ha sido lo tradicional. Y desde luego ser disruptor no ha sido fácil para el doctor Young. Así es que me complace muchísimo dejarlos a todos nosotros en manos de lo que él va a contarnos esta tarde y espero que lo disfrutemos mucho, doctor Young. Muchas gracias por hacer un espacio para compartir con todos nosotros hoy en esta charla precongreso. Bienvenido y Mu- también todos sean bienvenidos. Muchas gracias a la licenciada Fede Vázquez por su participación y dar pie a la presentación de nuestros ponentes el día de hoy.
Agradecidos también al doctor, perdón, Alejandro John. Actualmente él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Unitec, es médico pediatra con su especialidad en neonatología, tiene una trayectoria profesional que incluye una activa participación en diferentes espacios como miembro del Comité de Ética de la Sociedad Americana de Neonatología, así como su rol como miembro fundador de la Fundación Angelitos, como bien se mencionaba, orientada a la atención integral de recién nacidos. De igual manera, ejerce funciones asistenciales como médico de guardia en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, combinado a la gestión académica con el ejercicio clínico especializado. De igual manera, con el doctor Alejandro nos acompañan la doctora Tania Espinal y se ausenta en este caso la doctora Glenda Alemán, quienes en conjunto recibieron un premio en la International Summit ELIX este año 2025 en Barcelona, España. Este evento fue diseñado como un espacio donde convergen la innovación, el aprendizaje y el desarrollo continuo de 65 instituciones, más de 80 expertos con más de 60 experiencias y comunicaciones con póster de más de 24 países. En este espacio, la Facultad de Ciencias de la Salud de UNITEC Honduras participó con el trabajo, metodologías y herramientas tecnológicas para la enseñanza y aprendizaje por competencias de la facultad realizado por los doctores que antes mencioné y resultando ganadores en este espacio. Con eso, pues, cedo la palabra al doctor Alejandro John y al equipo que le acompaña para la siguiente ponencia. Cedo el espacio y de igual manera la pantalla para que puedan compartir. Muchas gracias y bienvenidos para este espacio. Creo que ya se escucha, ¿verdad? Solo me confirma, Ricardo. Se escucha, doctor. Solo si la apoya la presentación en pantalla completa. Déjeme ver. Ahora sí. Ok. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por hacer tiempo un viernes en la tarde, que es un poquito pesado. Y cuando uno ya está viejo, uno es el que cuenta los cuentos, como dicen. Me voy a permitir primero agradecer a Fredes y para agradecerle a Fredes también dejar constancia de un consejo siempre que los presenten en un evento. Pongan a una buena amiga que los presente, porque miente a favor de uno de una manera exagerada. Pero le agradezco sus palabras y espero algún día ser merecedor de ellas. Así que muchísimas gracias, Fred. Miente bonito, Fredes. Pero como les decía yo, los viejos estamos acá para contar cuentos. Y entonces, como bien también lo remarcaba Fredes cuando me antecedió en el uso de la palabra, vamos a hablar un poquito de la historia y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Yo voy a ser el viejito de la tarde y voy a hablarles de la historia y cómo llegamos. Y posteriormente la doctora Tania Espinal nos va a hacer favor de ponernos en la actualidad. Pero digamos que la historia, en la antigüedad, las civilizaciones antiguas ya empezaron a ver temas de salud. Egipto, Mesopotamia, la India y la China, inclusive tenían algunas referencias muy importantes que se basan un montón de los principios de la medicina tradicional. En imagen pueden ver algunos escritos antiguos chinos donde ya hacían algunas aseveraciones históricas de medicina. Vemos algunas referencias también del inicio de la anatomía científica a través de Herófilo en Calcedonia, o Erasistrato de Zeus, que es un pionero de la fisiología, ambas ciencias muy importantes para el desarrollo de la medicina. Y desde ahí empezó realmente la educación en salud. Desde ahí empezaron a pasarse como costumbres y medidas que se tomaban para higiene y para promoción de la salud. Fue que entonces que en Grecia y Roma, Hipócrates, el famoso juramento hipocrático que todavía se hace en muchas partes del mundo, que se considera el padre de la medicina, promovió la prevención y los hábitos saludables. Los romanos también impulsaron la higiene pública a través de sus baños, acueductos y otras infraestructuras que aseguraban una salud comunitaria. Luego, en la Edad Media, en el siglo 5 al 15 aproximadamente, empezó todo el cúmulo de conocimientos que se adquirieron anteriormente a ser como lo que se conoce como la medicina tradicional y que tenía muchas de sus bases en muchas costumbres religiosas. Tanto es así que hay muchos simbolismos que se comparten en diferentes religiones y las carreras que están en salud. Hubo poco avance en la parte sanitaria, salvo la medicina en árabe, arábica, que
y dio inclusive origen a algunos códigos, algunos libros que fueron bases posteriores para estudios o universidades europeas. Tuvimos ya las primeras epidemias que generaron las medidas estas que ahora conocemos de cuarentena, y entonces se dio cuenta el ser humano de lo vulnerable que era ante el medio ambiente. Y aquí, un hito importante es que se habla que la escuela de Salerno en Italia en el siglo IX es considerada la primera escuela europea medieval y separaba un poco lo que teníamos la parte religiosa y lo vuelve la educación más laica y le permite el acceso a hombres y mujeres a esta parte de la ciencia. Importante hito este de la escuela de Salerno. Si vamos un poquito más allá y empezamos a hablar del Renacimiento y la revolución científica, vemos los avances en anatomía y fisiología. Recién en las diapositivas de atrás les hablé un poco de toda anatomía y fisiología, pero esto es bien importante. Ponía yo como remarcar ahí la vida de Andrés Besalio. Andrés Besalio es el que se considera como el padre de la anatomía y fue un disruptor, como decía Freud en sus palabras. Besalio contravino las enseñanzas de Galeno, por lo cual nos conocen a los médicos popularmente como galenos, y él lo que hacía es que era anatomía en animales y la traslapaba a la anatomía de los seres humanos. Ejemplos clásicos como la estructura del esternón, que es el hueso que está acá en medio en el tórax. Nosotros lo conocemos que tiene 3 partes, pero Galeno decía que tenía 7 partes porque algunos animales tienen unos esternones más largos que tienen más partes. De tal suerte que cuando él entra con esta idea, él rompe un montón de paradigmas y él empieza a hacer anatomía en cuerpos, empieza a abrir los cuerpos y empieza a enseñar anatomía en los cuerpos. Y esto, que era una condición insalubre, se imagina en qué época un poquito más insalubre. Pero hoy en día, tenemos todavía seguidores de Besalio, detractores de la manera que nosotros enseñamos medicina, ya sin las estructuras anatómicas reales realmente, pero esto era la manera que se enseñaba en el Renacimiento y la Revolución Científica. Algunos detractores se han quedado ubicados en esas fechas y siguen enseñando con estas metodologías tradicionales que a la luz de todas las universidades en el mundo de vanguardia ya no es correcto. Y William Harvey, también fue otro disruptor. Él nos enseñó que realmente el corazón funciona como una bomba y tiene un sistema circulatorio increíble. Antes no se creía que esto era así y él fue el que impulsó esto y rompió un montón de paradigmas dentro de la medicina. Las primeras campañas de salud contra enfermedades infecciosas empezaron a darse en estos tiempos, un resurgimiento entonces de la educación de higiene a partir de las escuelas, porque se dieron cuenta que el problema de salud se origina en las escuelas, la solución de esta. Aquí otro hito importante es que existe la primera escuela de medicina en América y esa es la Real y Pontificia Universidad de México, esto en 1551. Aquí le vamos a hablar, saltar, esto es una historia de grandísimos rasgos, pasamos de siglos en siglos muy rápido, pero ahora estamos en el siglo XIX y hay un énfasis en la salud pública y en la educación sanitaria. Vemos nosotros entonces viene el advenimiento de la revolución industrial, de los problemas de salud en ciudades por el hacinamiento y la contaminación, creció tanto que nosotros no estábamos cuidando la salud ambiental y esto le pasó factura a la humanidad. Empieza una teoría microbiana, unos expositores muy importantes, Pasteur y Koch, con el bacilo, que tenían mayor enfoque en la prevención. En algún momento yo fui aficionado a colección de estampillas y por eso es que puse una estampilla de Pasteur. Pero también otra cosa muy importante y que va de la mano de los médicos es el advenimiento de la enfermería. Empezaron los movimientos de higiene social encabezados por Florence Nightingale, que está acá en la diapositiva. Y existieron ya a nivel legislativo las primeras leyes de salud pública y educación escolar en higiene. Y va con eso entonces, la educación empezaba más temprano y empezaba también a tener alguna influencia en la sociedad y en la manera que hacían las leyes en los diferentes congresos del mundo. Y resulta ser que la amalgama de todo esto, ya para el siglo XX, empezamos a ver lo que es la institucionalización y promoción de la salud. En 1948, el hito es la creación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que amplía el concepto hasta ahora muy limitado de salud y nos habla tanto de una salud como bienestar físico, mental y social. Y ya tenemos las campañas masivas de vacunación, de las que ustedes conocen, de saneamiento y un enfoque más bien en la parte de la prevención, en la lucha contra el tabaquismo, el SIDA, el VIH y
propuestas de aseguramiento de alimentos, como también alimentación como programación metabólica y como ver que sea causante de bienestar de los pacientes. Surge entonces la educación para la salud en las escuelas y comunidades. El aspecto de salud se vuelve más amplio y hace que se incluyan todas las carreras de salud. He querido yo hacer una pintada del panorama histórico para caer al siglo XXI sin necesariamente hacer un énfasis en medicina y hablar como salud como un concepto general en el cual las diferentes carreras, como es la Facultad de Ciencias de la Salud, que tiene diferentes carreras, diferentes actores, y todos somos una propuesta de solución de salud para nuestros pacientes. En el siglo XXI, entonces, tenemos más la parte de la SUB enfocada en tecnologías y enfoques integrales. Entonces vemos el uso de tecnologías, redes sociales para el proceso de aprendizaje, para el manejo de pacientes y para la educación en salud. La promoción de estilos de vida saludables, vemos cómo es integral, lo que comemos es lo que somos cada día más. eh, Inclusive de la primera toma, si exponemos a los recién nacidos a pura lactancia materna, los programamos de una manera mejor que si lo hiciéramos hacia alimentos artificiales. También vemos aspectos muy importantes de salud ambiental, de cuidado ambiental y de animales. Surge aquí entonces el concepto de One Health, una sola salud que involucra la salud ambiental, la salud animal y la salud de los seres humanos que coexistimos en este planeta y cuyo principio estamos queriendo llevar a una realidad dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud y tratamos de enseñar nuestras carreras bajo ese enfoque integral y dándole la importancia y el espacio a todos los actores diferentes. Vemos de igual manera al nutricionista, al médico, al odontólogo, al psicólogo, como también a los terapistas físicos, a las enfermeras, a las licenciadas en enfermería y los demás actores que estamos alrededor de los cuidados de cualquier paciente. Y hay un enfoque, sobre todo en determinantes sociales, de salud, aspectos epidemiológicos que tengan que ver con la pobreza, la educación y el acceso justo a los servicios de salud. Hay una mayor participación comunitaria y las políticas públicas de prevención se vuelven más importantes porque nos damos cuenta que prevenir es mejor que lamentar. En las siguientes dos diapositivas, vamos a ver dónde estamos ahora en educación, porque todo lo que hablamos fue un poquito de la evolución de cómo la medicina, pero la educación fue evolucionando de acuerdo a los momentos en que la ciencia se encontraba. Pero ahorita yo quería hablarles del futuro y para no spoilear la plática de Tania Espinal, que me sigue y que seguramente lo va a hacer mucho mejor de que yo solo quería hablar de 6 puntos importantes de dónde estamos en la educación en salud. El primero, la presencia de las plataformas digitales y e-learning, que vemos ahora que muy fácilmente están estos cursos masivos en línea y que Unitec ha tenido a bien a poner la plataforma Coursera, donde tenemos diferentes rutas de aprendizaje y este punto entonces lo estamos abordando desde la facultad, tratando de innovar y dar este recurso a nuestros estudiantes. Sistemas de Learning Management Systems, como los alojados dentro de Canvas, que puede ayudar a continuar el aprendizaje y que también contamos en él dentro de Unitec. La realidad virtual, el VR o la realidad aumentada, ejemplo de anatomía interactiva, tenemos la Sectra, que está justo en el laboratorio de estructura y función y que también lo tenemos ahí, que lo ven aquí ustedes, la Sectra, y también tenemos otras plataformas con la mesa en grande que maneja realmente aquí la doctora Tania, que sabrá mejor, que es el Body Interact, que es donde se simulan diferentes escenarios clínicos, el paciente va reaccionando de maneras diferentes como el docente lo programa y le cuestiona constantemente al estudiante sobre sus conocimientos y cómo estos pueden ser de utilidad en el marco del paciente. Esa es una enseñanza de aprendizaje fantástica, con poco riesgo para el paciente y poco riesgo también para el estudiante. Y a la luz de que nuestros campos de acción en los hospitales y clínicas se han ido cerrando para enseñanza, entonces tenemos esta posibilidad de tener estas otras herramientas. También tenemos la inteligencia artificial, el Big Data, incluso tenemos chatbots educativos que simulan a un paciente, se le programa al chatbot con las respuestas que tendría una diferente patología y se le puede hacer interrogatorio y contestaría de acuerdo a lo que nosotros le programamos al chatbot de contestar. Por decirlo así, un paciente con una patología específica lo programo y contesta como si la tuviera realmente. Y esto es un entrenamiento muy fácil para nuestros estudiantes. Estas son otras de las
4 puntos que quería hablarles yo ahora: la gamificación, que es muy importante. Hemos hecho cursos de gamificación dentro de la facultad y tratamos de hacer que estas prácticas de aprendizaje activo sean muy entretenidas para nuestros estudiantes con aplicaciones móviles. Y esto que me llamó mucho la atención: este es un hospital muy respetado en Europa, el Hospital de la Paz, que está en Madrid, y ellos diseñaron esta dinámica de escape rooms. No sé si alguno ha tenido la suerte de ir a algún escape room. Son dinámicas donde es un acertijo y hay que encontrar cómo salir de cada uno de los cuartos para finalmente salir de todos los cuartos. Este mismo tipo de concepto está programado para escenarios clínicos y los pone como una manera de gestionar los errores que se cometen en el quehacer diario. La telemedicina y educación a distancia, que ha sido una cuestión de todos los días, que inclusive yo creo que llegó hasta cierto punto al agotamiento en el profesional de la salud, porque tenemos tantísimos webinars y tantísimos streamings que la gente termina por no meterse. Y hay otra parte importante que se está desarrollando ahora, que es la impresión 3D, para poder conocer bien las piezas anatómicas, cómo interactúan entre ellas. En fin, este es un preludio de lo que está por hablarnos Tania, pero lo que quiero decirles con esto es que la capacidad que tenemos de educar de maneras diferentes en salud hoy en día, a tono con las diferentes universidades, pero también a tono con las necesidades de nuestros pacientes y de nuestras sociedades, hacen que tengamos un gran arsenal para hacerlo, y este gran arsenal lo tenemos que utilizar. Si seguimos utilizando armas viejas, nuestros resultados no van a ser los ideales. Eh, yo normalmente trato de hacer mis pláticas de una manera que termino con alguna frase que me ha llamado la atención. Generalmente no me dejará mentir el doctor Juan Pablo Bulnes, no sé si está acá, pero casi siempre le robo alguna frase a García Márquez. Y yo esta vez que me quise inventar un par de frases, no sé cuál me quedó bien, te puse las dos que se me ocurrieron. Pero esto como visorando el futuro de la medicina. Primero, la medicina será siempre, por más tecnología que la vista alcance, un acto de amor entre dos seres humanos. Y esto es lo que me gusta un montón, porque uno tiembla de dolor y el otro tiembla, pero de esperanza. Este es particularmente cierto cuando estamos en un setting de cuidados intensivos, donde cada segundo de la vida depende de una decisión, y uno está temblando de la esperanza que esto funcione y el otro, su paciente, está temblando de dolor. Por tanto, también digo yo en otra frase: la medicina del futuro tendrá máquinas que piensan, pero solo seguirá viva si tienen manos que sienten. Yo trato de inculcarle a los estudiantes de nuestra facultad, docentes y demás cuerpo, que lo más importante realmente es la parte humana de todo este proceso de aprendizaje que estamos acá. Así que por su atención, muchísimas gracias, y cedo la pantalla de los micrófonos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Creo que esa antesala que ha detallado con su presentación ha dejado muy claro de lo que era antes y lo que somos ahora. Y yo diría muy claro lo que es Unitec en este momento. Como al inicio se comentaba, pues junto con la doctora Glenda Alemán participamos en un congreso que su título era Experiencias de aprendizaje innovadoras para mejorar la salud de las personas. Y me encanta este título porque está hablando de experiencias de aprendizaje, y el centro donde convergen todas las experiencias de aprendizaje es aquí en la academia, y tiene un solo fin, y el fin es mejorar la salud de las personas. Y toda esta historia que nos contó el doctor John como antesala de cómo se hacía antes, desde siglos atrás, cómo estamos ahora, y llegar con esta información y decir qué está haciendo Unitec y ver que Unitec está a la vanguardia de muchas universidades internacionales, nos llena mucho de orgullo. Lo que presentamos junto con la doctora Glenda fue un tema de metodologías y herramientas tecnológicas para la enseñanza y aprendizaje por competencias de nuestra facultad. Entonces, para hacer un poquito de contexto, todos conocemos que la Facultad de Ciencias de la Salud se inauguró desde el año 2012, pero desde su apertura teníamos un modelo basado en competencias, un modelo muy interactivo. Este modelo nada tradicional, muy diferente, y incluso el doctor John lo mencionaba al inicio, criticados porque teníamos una anatomía viva y ya no había cadáver, y estamos viendo desde qué siglos atrás el doctor nos está contando cómo se estudiaba la anatomía,
pero entra Unitec en el 2012 y dice, ok, vamos a hablar de anatomía viva y de muchas otras metodologías que podemos implementar en este proceso. No hay cadáver. Número 2, con la anatomía viva, pues también se introduce lo que es la simulación y muy criticados también. Yo me acuerdo incluso haber visto algunos memes en los que estaba una fotografía donde se apertura la facultad, llegan al área de simulación y están varias personalidades y el meme decía, ahora en Unitec aprenden en muñecas. Entonces, criticados grandemente por llevar algo que está a la vanguardia, por llevar algo que es el día a día. Y empieza la simulación y cuando iniciamos con simulación, pues empezamos con herramientas básicas, haciendo actividades sencillas de escenarios simulados, entrenamientos de habilidades, hasta llegar poco a poco a lo que hacemos el día de hoy, donde ya integramos tecnologías innovadoras. Simulaciones digitales, realidad aumentada, realidad virtual, plataformas interactivas y empezamos a ver un contexto bien diferente. Ya tenemos un feedback, cierto debriefing ya con una retroalimentación bien dirigida, muchas otras metodologías innovadoras que no solo están buscando la ganancia del conocimiento del estudiante, sino lo que están buscando es que el estudiante pueda crecer en sus valores profesionales. No solo el conocimiento, sino que sea un profesional humano, sea un profesional empático, sea un profesional con compasión, sea un profesional responsable, sea un profesional ético. Que esto no me lo dice un libro, ni hay un libro tal cual como me va a instruir en realizarlo, pero sí experiencias de aprendizaje que me van a llevar a conducir y ganar esta formación. Entonces vemos que el día a día y la conclusión, como cierra el doctor Alejandro, nos empieza a hablar de que vamos a tener un incremento acelerado de la industria tecnológica y nosotros lo hemos visto. No es la sombra de la tecnología de lo que era antes. Vamos a ver que hay un impacto directo en este cambio que tenemos en el momento y este impacto viene a trabajar hacia nosotros también como profesionales de la salud, como profesionales de la educación, en el cual esto viene y transforma la formación universitaria. Vamos a tener más posibilidades entre docentes y estudiantes con nuevos métodos y exploración de experiencias de aprendizaje. Vamos a ver que gracias a estas nuevas herramientas tecnológicas vamos a tener retos y muchos de estos retos va a llevar a ganar una milla extra en la que tenemos que aprender, en la que tenemos que conocer, en la que tenemos que empezar a capacitarnos y esto nos lleva a que tenemos nuevos entornos pedagógicos en ciencias de la salud. Y como decíamos, empezamos a revolucionar con muchas cosas en ciencias de la salud en Unitec. Se empezó a trabajar con el modelo 70-20-10, cuando estamos diciendo vamos a tener que aprender de nuevos espacios de aprendizaje, donde el aprendizaje formal no es lo que toma la mayor proporción, donde no es el docente a través de una cátedra quien tiene el papel activo y quien es el que va a dar todo el conocimiento para el estudiante, sino que este aprendizaje formal, ya sean clases, cursos, ya sean talleres, seminarios, lecturas, solo va a tomar el 10% del desarrollo de aprendizaje de nuestro estudiante. Porque este modelo lo que va a destacar es la integración del aprendizaje activo con todas las herramientas y procesos educativos para el desarrollo profesional y que este desarrollo profesional pueda ser significativo y sostenible. Entonces, este aprendizaje formal no es el mayor porcentaje. Tenemos un aprendizaje social que viene de la mano y este aprendizaje social nos va a tomar un 20% de este total. Y en ese aprendizaje social es cuando ya estamos con trabajo colaborativo, trabajo entre pares, trabajo en equipo, cuando tenemos tutorías, cuando tenemos resolución de casos, discusiones de análisis y empezamos a hacer una interacción con nuestros compañeros y empezamos a tener una interacción con los demás. Entonces tenemos esta experiencia social que también solo abarca un 20%. Y se centra el 70% en el aprendizaje experiencial, en el que la vivencia, lo que yo viví, lo que yo experimenté, en lo que yo estuve inmerso, es donde yo voy a desarrollar, que adquiera habilidades prácticas, que aprenda a tomar decisiones, que desarrolle destrezas en situaciones controladas y reales. Entonces, ¿dónde tenemos este aprendizaje experiencial? Es cuando estamos en nuestras diferentes metodologías.
Cuando estamos en un escenario simulado y hay una toma de decisiones y tenemos un simulador que está crítico, está a punto de fallar y el estudiante está sumergido en la escena. Yo siempre, cuando hablo de simulación, les digo, me encantan las simulaciones de alta fidelidad, ver que el estudiante suda, el estudiante se preocupa, hay estudiantes que hasta tiemblan, se les quiebra la voz, o sea, se sienten inmersos en la situación y ese es el aprendizaje experiencial. O sea, él está sometido a situaciones lo más parecidas en la vida real y que son situaciones controladas, situaciones que podemos manejar y que no van a incurrir un riesgo en un paciente. Otras situaciones que son experiencia y que el estudiante está ganando en bloques que podemos encontrar en estructura y función, en un bloque inferior a simulación, por no decir, es que eso es más arriba. Tenemos la anatomía palpatoria. O sea, ellos dicen, yo toco este hueso, toco a mi compañero, toco esta área del cuerpo y empiezo a aprender. No solo lo veo en un libro, no solo lo veo en un atlas, no solo lo veo en una pantalla. Yo tengo una experiencia en la que estoy inmerso, en la que me estoy sumergiendo a la situación. Entonces, ese 70% se basa en la experiencia y va a permitir que ellos desarrollen no solo el conocimiento, no solo habilidades técnicas, sino que también puedan tener destrezas en situaciones interprofesionales, interpersonales, involucrar mucho lo que son valores profesionales. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos con este modelo en el que hay mucha interacción del estudiante y en este modelo en el que ya el docente no es el quien toma la parte principal? Ya no es el docente, el amo, dueño, señor y propietario de una asignatura en la cual solo él puede hablar, sino que es el estudiante quien vive la experiencia y quien a través de la experiencia va a ganar conocimiento. Entonces nos encontramos con una problemática. Y la problemática es que el modelo tradicional de enseñanza muchas veces no va a llenar las demandas de nuestro sector salud, si lo ponemos en el lado de la salud, y vamos a tener ciertos desafíos. Primero, la resistencia al cambio, y lo hacía en mención el doctor Alejandro en su presentación, cuando es difícil cambiar algo a lo que estamos acostumbrados, cuando no hemos visto todas las bondades y las fortalezas. Y lo primero que empezamos a encontrarnos es resistencia al cambio. La falta de capacitación docente, ya que la mayoría de todos los que hemos llegado a Unitec hemos sido formados bajo un modelo tradicional y hacemos y tratamos de enseñar bajo lo que conocimos. Y es aquí donde venimos a aprender que aquí hay un mundo grandísimo hacia adelante, donde podemos llevar estas experiencias de aprendizaje hacia los estudiantes. La diversidad de estilos de aprendizaje que van a limitar la efectividad de la enseñanza por competencia. Entonces viene aquí que a medida que el sistema de salud avanza, requiere de futuros profesionales que no solo posean conocimientos teóricos, sino que sean capaces de aplicar habilidades prácticas, competencias interpersonales en situaciones reales. Lo más parecido a un contexto real, yo lo puedo imitar en la institución para que luego ellos tengan su experiencia real con el paciente. Porque cuando hablaba del 70%, hice mucho mención de experiencias controladas aquí dentro de nuestro campus. Pero esta parte también de experiencia vivencial la viven los estudiantes cuando están en su contacto con el paciente, en sus prácticas clínicas, en sus rotaciones en el hospital, en su contacto directo con el hospital. Entonces ellos hacen una conexión, lo que yo aprendí en la clase, lo que aprendí en el seminario, lo que aprendí en el taller, bajo las lecturas asignadas, lo que viví en la simulación, lo que viví en las diferentes actividades de prácticas de laboratorio activas, lo que yo estoy ahora realizando con mi paciente. Entonces viene un circuito de conexiones que van una y llegan a desarrollar las competencias que nosotros necesitamos del futuro profesional de ciencias de la salud. ¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon ante toda esta problemática? Pues analizar las estrategias tecnológicas que optimicen el aprendizaje basado en competencias, fortaleciendo la preparación de los futuros profesionales en salud. Explorar la integración de tecnologías emergentes que optimizan el proceso educativo en la Facultad de Ciencias de la Salud. ¿Y qué herramientas de innovación metodológica presentamos y se desarrollaron? Hablaba de algunas de ellas el doctor Alejandro, y es
Empezamos con cosas básicas cuando UNITEC aperturó y me encanta como poco a poco, año a año, nunca nos quedamos atrás, sino que año a año se va buscando una innovación. Año a año se va buscando qué herramientas, qué es lo que está sucediendo, cómo podemos estar a la vanguardia para llevar las mejores experiencias de aprendizaje que lo que busca es mejorar la salud de las personas. Entonces se incorporan plataformas digitales como el Body Interact, la Sectra, Labster, junto a simulaciones de realidad virtual, realidad aumentada, la evaluación formativa con feedback continuo y tenía que ir de la mano la capacitación docente. O sea, esto es una sinergia entre el docente y el estudiante. Traemos nuevas metodologías, pero el docente es empoderado en estas nuevas metodologías. Hablamos de estas nuevas metodologías, enamoramos al docente para poder trabajar estas nuevas metodologías y que puedan sumergir al estudiante a trabajar en ellas. Porque estas metodologías no solo mejoran la confianza y la competencia técnica de los estudiantes, sino que les permiten experimentar situaciones complejas, lo más parecidas a la vida real, sin tener riesgo para nuestros pacientes. Aquí vemos a un grupo de estudiantes trabajando en la Sectra, que ya, como lo hemos mencionado varias veces, no tenemos un cadáver real, tenemos un cadáver virtual, una plataforma que no solo es un cadáver, sino que tenemos una gran cantidad de casos clínicos que ellos pueden analizar y no solamente el contexto de su caso clínico, sino tienen sus imágenes, tomografía, rayos X, ultrasonografía. O sea, es una herramienta que brinda al estudiante múltiples posibilidades de poder analizar no solamente un caso clínico, no solamente una área corporal, viéndola en el enfoque de la anatomía, sino que pueden ver el contexto general. Y para poder conversar un poquito más y presentar un pequeño video que nosotros tenemos aquí. Este video realmente fue realizado cuando fuimos acreditados por Comaen en el año 2024, llegando al estándar de universidades internacionales, cumpliendo criterios y entre ellos pues la innovación. Yo quiero que podamos observar este pequeño video relatado por nuestro decano, el doctor John, pero van a observar en el video diferentes herramientas que son las que nosotros utilizamos aquí en Facultad de Ciencias de la Salud. Hace 12 años se abrió la carrera de Medicina y Cirugía en UNITEC, un modelo de aprendizaje innovador, no tradicional, con prácticas activas, buscando integrar los 4 bloques del conocimiento de la educación en salud: estructura y función, fundamentación biológica, simulación y educación clínica. Hoy, con gran entusiasmo, les queremos anunciar que el Ente Regulador Nacional, Educación Superior, ha aprobado la reforma a la carrera de Medicina y Cirugía en UNITEC, a tono con las diferentes universidades líderes en el mundo en educación en salud, basados en el concepto de One Health, poniendo en manifiesto la salud animal, la salud ambiental y la salud de los seres humanos que convivimos en este planeta. Tenemos ahora mayor número de campos clínicos, siempre supervisados por nuestros docentes entrenados en nuestra metodología, capaces de no solo inculcar un conocimiento científico, sino que valores profesionales que asegurarán que nuestros egresados sean líderes. Ponemos entonces a disposición de ustedes esta nueva carrera de medicina y cirugía. Y como podíamos observar en el video, diferentes herramientas, simuladores de baja fidelidad, de alta fidelidad, utilizados por los estudiantes. Hablábamos y mencionábamos entre algunas cosas el Body Interact, la mencionó el doctor Alejandro también, en el cual actualmente tenemos 80 casos de diferentes entornos clínicos a disposición de los estudiantes, con modelos 3D y realidad virtual, con diferentes enfoques clínicos, no solamente hay un área clínica, sino que diferentes enfoques, diversos niveles de complejidad, ya que tenemos desde escenarios muy bajos en su complejidad hasta mucho más altos, una retroalimentación automatizada que va a ir de la mano de las acciones que el estudiante realizó. Si el paciente no evolucionó muy bien y hicieron falta aspectos de la exploración física, si hicieron falta aspectos de la evaluación de exámenes laboratoriales, va a haber una retroalimentación automatizada que va a empezar a dar un porcentaje y empezar a indicar cuáles fueron las debilidades, pero también cuáles fueron sus fortalezas. Hay una colaboración en tiempo real como equipo, todos los estudiantes están trabajando al mismo tiempo y están buscando salvar la vida de un paciente. ¿Y qué nos permite este tipo de metodologías? Un entorno seguro para
nuestros pacientes. O sea, un entorno seguro para que el estudiante pueda practicar, pueda trabajar, puede equivocarse en este paciente y no sucede nada. Lo volvemos a correr y fue aprendizaje, cosa que no puede suceder en la vida real. Entonces, esta es una de las herramientas que tenemos. Está aquí Labstep, también pueden observarlo. Otra metodología de realidad virtual, realidad aumentada. Y esta es una pequeña encuesta que se les hizo a los estudiantes, donde se les hablaba de qué aspectos han considerado desafiantes del programa académico, enfocado a las diferentes herramientas y metodologías que se utilizaban. Y ellos en el 45 y el 38%, lo que nos hace un 83%, ellos consideran que estamos bien y muy bien, ¿verdad? En cuanto a estos aspectos de metodología que los desafían a ellos. Solamente un 16% dijo que regular y un 1% pues que mal. Entonces, esto nos deja ver que las metodologías están dando un impacto para los estudiantes. Hablaba también el doctor Alejandro de la inteligencia artificial y cómo cada día vamos evolucionando. O sea, hablábamos de que el aumento de la tecnología solo nos está favoreciendo para poder tener herramientas que van a ser un apoyo para este 70-20-10, donde el estudiante va a tener mejores experiencias de aprendizaje en las cuales ha vivenciado, en las cuales ha estado inmerso. Entonces, tenemos diferentes herramientas. Me gusta mucho esta de mapas mentales automáticos. El estudiante tiene todo el texto, pero pueden a través de la inteligencia artificial rápidamente crear un mapa. Aquí hay unos pequeños datos de una encuesta que se les pasó rápido a los estudiantes y se les preguntaba qué tan útil le resultó la visualización del contenido en la forma del mapa mental. 5 dieron una puntuación de, 8 dieron una puntuación de 5, 8 también dieron una puntuación de 4, solamente 1 dio una puntuación de 3, o sea que les pareció muy bueno. Al igual que la siguiente pregunta le dice, ¿recomendarías el uso de esta herramienta para otras asignaturas? 11 dijeron que sí, 6 dieron la puntuación de 5, 6 dieron la puntuación de 4, porque vieron como aquella gran cantidad de texto se simplificó de una forma visual para ellos más fácil para poder comprenderla y poder ganar el conocimiento de la actividad que estaban desarrollando. Otro feedback que se obtuvo de los estudiantes sobre las metodologías fueron estas dos preguntas. Y una de ellas decía, para comprender el tema con mejor claridad, ¿qué metodología era la que más le había parecido más adecuado? Y me gustó mucho ver aquí cómo la mayor proporción habla de la anatomía viva, el 63%. O sea, explorar, vivenciar con sus compañeros la anatomía les pareció una de las mejores metodologías para poder ganar el conocimiento. Seguido por el Kahoot, que es un juego, o sea, hablábamos de la gamificación, el doctor Alejandro lo mencionaba también, la gamificación, la parte interactiva en que el estudiante se sumerge, eso favorece a la ganancia del conocimiento. Ya en menor proporción la clase magistral y la construcción de maquetas. Y otra pregunta, ¿considera usted que el uso de la anatomía viva digital entre compañeros le ayudó a comprender mejor el tema? O sea, que hubiese el uso de ultrasonografía entre sus compañeros, proyecciones de rayos X entre ellos, ayudó y diríamos el 100%, todos dijeron que sí, que esto les había ayudado a comprender mejor el tema. Entonces vemos que estas metodologías lo que favorecen es mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, en una conclusión general, ¿qué resultados obtuvimos de analizar las diferentes metodologías que se aplican en la Facultad de Ciencias de la Salud? Es que un 64% de los estudiantes reporta una mejor preparación clínica gracias al aprendizaje práctico y digital. Se observó que hay un mayor compromiso y retención del conocimiento y desarrollo de habilidades aplicadas. ¿Y cuáles fueron nuestras conclusiones? Que las metodologías activas y las tecnologías emergentes van a potenciar el aprendizaje, preparando mejor a los estudiantes para los desafíos del sector salud. Que la capacitación docente es la clave para una implementación efectiva de todas estas diferentes metodologías. Y número 3, y yo creo que esta tercera conclusión es lo que nos tiene reunidos el día de hoy acá. Empoderar a los educadores con herramientas y estrategias pedagógicas modernas crea un ambiente de aprendizaje más dinámico y colaborativo. Y es lo que nos tiene unidos
el día de hoy como antesala del Congreso de Innovación Educativa, para que cada día como docentes nos podamos empoderar más. Cada día como docentes no nos quedemos en un límite, sino que día a día, ante todo esto que va emergiendo, podamos ganar conocimiento, ganar conocimiento, ganar conocimiento, y deberíamos de ser nosotros los más enamorados de todas estas metodologías para dejar mejores experiencias de aprendizaje hacia nuestros estudiantes. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, la doctora Tania y el doctor Alejandro, por su presentación. Siempre nosotros habilitamos un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas o respuestas y obtener las respuestas. Están brindar sus consultas por chat, unas 2, 3 preguntas si es necesario, o sin duda alguna. Creo que quedó con mucha claridad el contenido que nos brindaron. Entonces damos el espacio para que puedan realizar las consultas vía chat y brindárselas a los doctores. Bueno, sin duda creo que no quedó ningún comentario o consulta. De mi parte, pues también agradecer al doctor y a la doctora. Realmente desde la Facultad de Ciencias de la Salud cuenta con un solamente espacio adecuado, sino también la mayor cantidad de recursos para ello. Hacen una consulta, la doctora Reina Durón, en que la educación de médicos siempre dura de 7 a 8 años. Doy el espacio a la doctora Tania o al doctor Alejandro para responder la consulta. Sí, no, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente la tendencia siempre ha sido un poquito más hacia tener esta capacidad de tener los 7 años, se vuelve un poco más atractivo para el estudiante. Lo que se hace es que en educación, una máxima que más es mejor, no es cierto en educación en salud. Lo que tratamos de hacer es optimizar los espacios de aprendizajes con un objetivo muy específico. Mirábamos nosotros en otros lugares, inclusive nos pasó a nosotros, ahora le decía Tania en su ponencia, cómo uno iba con este método tradicional y uno se iba a los hospitales y estaba casi que deambulando por los pasillos mucho de su tiempo. Con estas nuevas planes de estudio, como el que nosotros acabamos de aprobar recientemente, hacemos que el estudiante se exponga muy temprano al paciente, pero que vaya con un objetivo muy claro. Por ejemplo, un día abarcan solo cómo se interroga a la mamá de un niño y ese es todo el objetivo de aprendizaje de ese momento. O sea que lo exponemos más temprano a cuestiones clínicas, escenarios clínicos, pero también con un objetivo y un aprendizaje muy orientado. De esta manera se optimiza el tiempo y no es necesario llegar a los 8 años y se puede aprovechar perfectamente en 7 años. De igual manera, consulta, doctor o doctora, si se adelantará las prácticas a etapas más tempranas. Sí, no sé si puedo, doctor Alejandro. Por favor, Tania, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctora Reina, porque eso nos parte para que podamos hablar de nuestro nuevo plan de estudios que fue aprobado en el año 2024, en el que uno de sus propósitos era que las prácticas fuesen mucho más tempranas. Actualmente tenemos la primera asignatura en la que tienen contacto con sus pacientes, que es Prácticas Médicas 2. Tenemos el primer contacto en el primer año. En el tercer periodo de primer año, ellos ya tienen su contacto. Tenemos la antesala de una asignatura que es Prácticas Médicas 1, en el que tienen toda la actividad de simulación. Ellos no van a su contacto temprano con el paciente porque previamente han tenido todo un trimestre lleno de actividades de simulación, en el que tenemos la mitad del tiempo en actividades teóricas con diferentes metodologías, muchas de ellas experienciales, no todas basadas en la clase magistral, para luego tener ese otro 50% de puras experiencias en simulación. Eso en el segundo trimestre, y en el tercer trimestre ya están con su paciente. Tercero, cuarto y así, todos los trimestres subsiguientes, ellos ya tienen un contacto, una vivencia con el paciente. Y esto fue gracias
a la reforma del plan de medicina que se aprobó ahorita en el 2024 y que estamos implementando en este momento en el 2025. Gracias, doctora. De igual manera, hacen las dos consultas, que supondré yo son las últimas. Menciona Víctor cómo podemos avanzar entre lo curativo y lo preventivo social. ¿Qué tecnologías nos pueden ayudar a lograr este objetivo? Simulación, estudios de caso, interacciones operativas con prestadores de servicio. Eh, la Fildeo está yo, Tania. Sí, no Bueno, es fácil. ok. Ok, entonces mire, sí, esta es una excelente pregunta realmente y estamos totalmente de acuerdo. Este de verdad que es excelente porque nos sitúa en dónde debe de estar y cómo la tecnología nos debe de ayudar. Eh, Pongo y cito un ejemplo muy facilito, pero hay una cuestión muy grande a partir de esto. Por ejemplo, todos tenemos un reloj inteligente en nuestras muñecas que nos puede decir cuando nuestra frecuencia cardíaca está un poco fuera de tono o cuando estamos teniendo inclusive problemas de saturación de oxígeno. Esa es una manera que la tecnología le puede a usted advertir o pronosticar que usted se tiene que acercar a un centro que le preste atención. Para hacerlo como un ejemplo muy puntual, para prevenir que tenga usted una alteración que necesite correr al médico. Pero de igual manera, tenemos nosotros la capacidad ahora de a través de los teléfonos, queriéndolo o no queriendo, tener la capacidad de georreferenciarse y dice dónde está situado usted con cierto problema específico y de esta manera, con análisis de datos, de Big Data, puede usted también limitar los sitios donde tiene prevalencia más importante de unos o de otras patologías, de tal manera enfocando sus esfuerzos en estas medidas preventivas, porque esta población que está aquí está más susceptible a una cosa u otra cosa. Por citar algunos ejemplos, pero seguramente es una pregunta tan importante y tan trascendente que pudiera hacerse un foro completo de cómo la tecnología nos va a facilitar esto. Lo que sin duda creo yo es que de no utilizar esta herramienta, de no utilizar esta tecnología, vamos a ser condenados a ser juzgados en el futuro por, a pesar de tener todo esto, no ser garantes de una mejor salud para nuestro pueblo. Agradezco muchísimo la pregunta, es muy interesante, pero creo que abre un campo, un foro completamente más abierto. Ya sea en la consulta también, si podremos cambiar el estilo médico a curativo o paliativo farmacológico a un estilo integrativo y con una medicina de precisión. Tenemos un exceso de tendencia farmacológica de manejo. Eh, Sumamente de acuerdo. Dele, Tania, usted. no, sí, así gusta, doctor. Sí, yo complemento con lo que usted diga. No, al contrario, yo le complemento. Primero las damas. Diga, Tania. No, quería agradecer a la doctora Reina nuevamente por la pregunta, porque yo creo que hay muchas cosas que la reforma del nuevo plan de estudios del 2024 nos llevó a esas preguntas y que se fueron subsanando. Por ejemplo, tenemos asignaturas ahora incluso que hablan de cuidados paliativos, o sea, cuidados paliativos. Ese es el tema, el nombre de la asignatura. Y estamos dejando, porque ese sí es una problemática, estábamos teniendo que todo era la parte curativa. Tenemos más asignaturas de estilos de vida. Entonces tenemos estilos de vida en el cual ya nos enfocamos en el contexto de la salud que nos explicaba el doctor Alejandro. Tenemos asignaturas de salud infantil en la cual ya se dividió en diferentes secciones y que se aborda en una de ellas todo lo que es puericultura, que antes no lo teníamos porque no daba el tiempo, sino que nos basamos a puericultura. Entonces, el nuevo plan de estudios nos dio una visión mucho más amplia, en la cual estábamos a la tendencia que usted comenta, el cuidado farmacológico, quedarnos más centrados solo en curar, 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 también la parte que nos habla de medicina de precisión, incluso hay una asignatura que se llama solo temas avanzados en salud y se empiezan a tocar todas estas nuevas eh, tecnologías que han aparecido para poder mejorar en el contexto de salud. Entonces, todo esto viene de la mano de la reforma del plan de estudios que se acaba de implementar. Tenemos 2 trimestres de estar con este nuevo plan de estudios, pero que sabemos vamos a hacer una revolución. Doctora Alejandra. Sí, de acordísimo con usted. Nos lo decía Juan Pablo II en una de sus encíclicas, que la manera que sabemos que una sociedad evolucionó es cómo trata los extremos de la vida, tanto los recién nacidos como nuestros ancianos. Y dentro de todo eso,
todo el respeto que tenemos hacia la muerte con los cuidados paliativos. Es importante y nosotros tratamos de revestir nuestro plan de estudio con el humanismo necesario para que nuestros médicos se caractericen por su excelente desempeño profesional, pero también por esta capacidad de extender la mano al prójimo, pero también a la luz de las diferentes evidencias. Hay una parte también, para complementar lo que dijo Tania, que hablamos un poco de medicina genómica y cómo la genética y cómo se llama el genoma y este conocimiento nos van a poder permitir dar una medicina más guiada y más específica para cada ser humano. Así que muchísimas gracias por la pregunta. Y realizan la última consulta, comentario y consulta. Felicidades a ambos por su excelente presentación. Muy buena la aceptación de los estudiantes a las nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué se nos puede comentar? ¿Qué nos puede comentar la doctora Tania sobre la aceptación de los docentes que han incorporado, algunos desde cero, estas herramientas? Hola, doctor Guimel, muchísimas gracias por su pregunta. Yo solamente diría que no ha sido un camino fácil y ese era uno de los retos que presentábamos en el material, porque lo primero es que como nos enseñaron, perdón, así queremos enseñar y no aprendimos con estas metodologías. Entonces aquí vamos a tener toda clase de docente. El docente que ama esto cuando lo ve, o sea, yo amé esto cuando lo vi, dije, yo hubiese querido aprender así y amé esto. Y hay muchos docentes que aman esto desde que lo ven. Están los docentes que intentan amarlo, o sea, intentan, pero no se sienten convencidos y esto no es de ellos. Y entonces es ahí donde decíamos, empoderar al docente en estas herramientas es el gol estándar para que el estudiante pueda tener los mejores resultados de aprendizaje. Y están los que nunca se adaptaron a ellos. Y los que nunca se adaptaron terminan por retirarse porque esto no es para ellos. Entonces, sí hay un camino grande que recorrer y cuando no fueron formados en esto ni lo conocieron, vamos a tener eso. El que lo ama es amor a primera vista, el que necesita convencerse un poco más, tener un par de citas para poder enamorarse, pero logra enamorarse, y los que definitivamente no lo logran hacer, pero no es fácil. Necesitamos entrenamiento, necesitamos capacitación y un feedback continuo con ellos, estar retroalimentando, ¿verdad? Después de que ellos han tenido sus experiencias con los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. De igual manera, agradecer al doctor Alejandro y reiterar el agradecimiento a la doctora Tania por la charla brindada. Si están interesados en participar con una ponencia en el CIE 2025, comparto el código QR para que ustedes puedan compartir. De igual manera, nuestra compañera Génesis, perdón, va a estar compartiendo por el chat los links para que ustedes puedan participar acompañando con una ponencia. Agradecemos a todos por su asistencia y atención. Les invitamos a participar en nuestra siguiente charla precongreso sobre inteligencia artificial en la educación, impartida por el ingeniero Edwin Dore, director de la Facultad de Ingeniería en Unitec Campus San Pedro Sula, el jueves 5 de junio a las 4 de la tarde. Es importante pues que ustedes nos puedan acompañar para que puedan conocer aún más sobre este tipo de innovaciones en la educación utilizando herramientas tecnológicas y que puedan ser adaptables para cada uno de nuestros espacios, indistintos seamos de la facultad que seamos. Esto nos permite una mayor amplitud. Nuevamente agradecer al doctor Alejandro, a la doctora Tania por el espacio y el tiempo, y están invitados a la siguiente charla precongreso. Un gusto a todos, pasen feliz tarde. Muchas Feliz tarde. gracias. Feliz tarde. Gracias.